La traición y el engaño han destrozado una de las parejas musicales más icónicas de nuestro tiempo. Andy ha fulminado a Lucas en una confesión escalofriante, revelando el infierno personal y económico que ha soportado durante años. La prueba irrefutable que tenemos en nuestras manos es una serie de declaraciones explosivas que, por primera vez, exponen la cruda verdad detrás de la fachada, desvelando un abuso financiero continuado y una relación personal corroída hasta los cimientos. Tras décadas compartiendo escenarios y sueños, uno de los pilares de este dúo musical se ha derrumbado, desvelando un presunto esquema de manipulación y ocultación que dejará a muchos con la boca abierta. Las cámaras fueron testigos de una descarga de verdades que nadie esperaba, una denuncia pública que va mucho más allá de una simple ruptura artística. Estamos hablando de alegaciones que impactan directamente en el patrimonio, en la confianza y en la integridad de una amistad que parecía inquebrantable. Prepárense porque lo que van a escuchar, lo que van a leer, sacudirá los cimientos de todo lo que creían saber sobre esta historia. ¿Están listos para desenterrar la cruda verdad? Las palabras de Andy resuenan con la fuerza de un trueno, un desahogo largamente contenido que, ahora, estalla frente a la audiencia, dejando al descubierto una presunta estafa económica que se habría gestado a lo largo de los años, tejiendo una intrincada red de engaños que fue imposible desenmascarar hasta este momento culminante. No hablamos de meros desajustes contables, de errores fortuitos en la gestión, sino de un patrón de comportamiento que apunta a un desfalco sistemático, a una mordida constante, metódica y fría en cada ingreso, en cada concierto, en cada reproducción, en cada oportunidad que se presentaba para lucrarse a costa del compañero. El artista relata una cadena de abusos financieros donde el dinero que, por derecho, le pertenecía por su talento, su esfuerzo y su creatividad, simplemente se evaporaba como por arte de magia, desapareciendo en las cuentas de su compañero, en un juego de manos financiero que lo dejaba con migajas, con las obras de su propio sudor. La indignación es palpable, el dolor de sentirse presuntamente robado, humillado y despreciado por alguien de su más íntima confianza, por quien consideraba un hermano del alma, es un sentimiento que atraviesa la pantalla, que perfora el corazón de quien escucha esta cruda confesión. Las cifras que se manejan son vertiginosas, una auténtica fortuna que se esfumó, y la disparidad entre lo generado por el dúo y lo percibido por Andy es abismal, una brecha económica que grita a los cuatro vientos la vergonzosa injusticia. ¿Cómo es posible que una carrera de tanto éxito, que llenaba estadios y vendía millones, se tradujera en una miseria vergonzosa para uno de sus protagonistas, mientras el otro, presuntamente, amasaba una fortuna en la oscuridad? La primera grieta en esta relación se abrió mucho antes de lo que se podría imaginar, incluso en los albores de su éxito con Son de Amores, el himno que los catapultó al estrellato mundial. Andy lo ha revelado sin tapujos, con la amargura de quien ve su legado despojado. Él fue el creador musical de aquel estribillo pegadizo que los catapultó a la fama, la chispa original, el genio detrás de la melodía inolvidable. Pero Lucas, presuntamente, omitió reconocer su autoría en el registro, una omisión deliberada que le costaría a Andy décadas de ingresos. Un 5 o un 10% de los derechos de esa canción, una miseria para Lucas en ese momento, pero una fortuna para Andy a lo largo de 23 años de reproducciones, ventas y licencias. Imaginen el peso de esa traición, de ver cómo el fruto de su ingenio y su talento se monetizaba sin que él recibiera la parte que le correspondía, ni el crédito artístico que merecía ante el mundo. No es solo un asunto de dinero, es un golpe al prestigio, a la dignidad creativa, a la esencia de lo que significa ser un artista. Esta presunta anomalía en los créditos de su mayor éxito es apenas la punta del iceberg, el primer indicio de un modus operandi que, según Andy, se replicaría con el tiempo, tejiendo una red de desconfianza y presuntos robos. ¿Puede la avaricia corromper hasta la más pura de las amistades musicales, llegando a borrar la identidad creativa de uno por el lucro del otro? Pero la situación se torna aún más oscura y nauseabunda cuando Andy desvela una de las frases más duras, lapidarias y definitivas de toda la entrevista, una acusación directa que resuena con la fuerza de un martilazo implacable, impactando en el mismo centro de la verdad. Lucas se llevaba tres partes, la suya, la que me robaba y la que no me daba. Una triple traición, un triple acto de presunto latrocinio que no deja lugar a dudas sobre la magnitud del rencor acumulado, del dolor visceral y del presunto abuso continuado. Es un señalamiento explícito, no de un desliz aislado, sino de un patrón de explotación donde Lucas, además de lo que le correspondía legítimamente por su trabajo, se quedaba con dinero que no era suyo, sustrayéndolo de los ingresos comunes, y además, ocultaba otras fuentes de ingresos, generando una caja B personal que enriquecía solo a uno de los miembros del dúo. No es una insinuación vaga, es una afirmación cargada de un veneno amargo,
producto de años de frustración, de impotencia y de un sentimiento profundo y doloroso de haber sido expoliado sistemáticamente. Estas palabras, pronunciadas en directo, ante millones de espectadores, son un misil teledirigido a la reputación de Lucas, poniendo en tela de juicio no solo su ética profesional y su integridad como socio, sino su moral personal, su calidad humana y el respeto que decía tener por su compañero. El público contenía la respiración, sobrecogido por la crudeza de la confesión, preguntándose con ansiedad, ¿cómo reaccionaría Lucas ante semejante denigración pública y estas pruebas tan aplastantes? La radiografía económica que Andy ofrece es devastadora, un paisaje de ruina para uno y, presuntamente, de opulencia para el otro. Conciertos con cachés de 30.000 euros se traducían, para él, en apenas 2.000 o 3.000 euros, un goteo insignificante comparado con el torrente de ingresos. Una desproporción escandalosa que clama al cielo, y que no puede justificarse ni siquiera con los gastos más elevados de producción, músicos, equipo técnico o giras. ¿Dónde iba el resto? ¿En qué abismos financieros se perdía semejante caudal de dinero, una fortuna que debería haberse repartido equitativamente? Andy revela una vulnerabilidad crítica. Tras la disolución de su propia sociedad limitada, en un acto de presunta confianza ciega y dejadez, Lucas se encargó de facturar todo a través de su propia empresa, dejando a Andy a ciegas, totalmente desprotegido, dependiendo únicamente de su palabra y de los fragmentos de información que Lucas quisiera ofrecerle. Una confianza ciega que, según se desprende de sus declaraciones, fue traicionada una y otra vez, con cada factura, con cada recibo, con cada pago. Se sentía maniatado, sin acceso a los números reales, sin la posibilidad de auditar las cuentas de su propio trabajo, un mero espectador de su propio destino económico. Un golpe bajo a la autonomía profesional y un acto de presunta censura financiera que lo mantenía en la ignorancia, en la oscuridad, mientras su supuesto amigo se erigía en el único guardián de la verdad contable. ¿Es este el precio de la confianza ciega y absoluta en un compañero de vida, el de perder la libertad económica y la propia dignidad profesional? El tema de las plataformas digitales es otro capítulo doloroso en esta presunta saga de engaños, una herida abierta que sangra dinero, talento y justicia. Andy, con voz entrecortada por la emoción y la rabia contenida, afirma que jamás recibió un solo céntimo de las multimillonarias reproducciones en Spotify o YouTube. Cero, nada. Ni un euro de ingresos, ni un informe, ni una explicación. Una suma que, según las estimaciones de expertos de la industria, y de Pablo Motos en base a datos sólidos, ascendería a unos 5.000 euros mensuales solo en Spotify, y una cantidad aún mayor en YouTube, donde acumulan decenas de millones de visitas que se traducen en pingües beneficios publicitarios. Estamos hablando de cientos de miles de euros que, presuntamente, desaparecieron en el limbo de las cuentas de Lucas, una fortuna que debería haber sido suya por derecho. Andy compara esta situación con su experiencia en Sony, su antigua discográfica, donde todavía, años después de terminar su contrato en 2014, sigue recibiendo importantes royalties, con total transparencia. De Andy y Lucas, en cambio, nada, ni una notificación, ni un solo ingreso. Una diferencia abismal que no solo pone de manifiesto la magnitud del presunto saqueo, sino también la flagrante falta de escrúpulos. Podemos creer que Lucas se ha apropiado indebidamente de estas ingentes cantidades de dinero, que le pertenecían íntegramente a Andy, sin que éste tuviera conocimiento real de su valor, o del mero hecho de su existencia. El control de Lucas sobre la vida profesional de Andy era asfixiante, llegando a límites inauditos de humillación y sometimiento, más propios de un amo y un siervo que de dos compañeros al mismo nivel. Incluso las entradas para sus propios conciertos, el sagrado derecho de un artista a invitar a sus allegados, se convirtieron en un botín que Lucas presuntamente racionaba, con una mezquindad que raya en lo patológico. Andy revela la humillación de tener que comprar entradas para sus propios shows, mendigando un privilegio que debería ser suyo por defecto, mientras Lucas disponía de un arsenal de 200 invitaciones en un solo evento en Madrid, y a él, míseras 52, y encima mendigando, suplicando por cada una de ellas. Es una imagen patética, la de un artista en la cúspide de su carrera, ninguneado y despojado de un derecho tan básico como el de invitar a su propia familia y amigos, para que vieran su triunfo. Esta dinámica de control, de subordinación constante, de manipulación psicológica, lo llevó a un estado de amargura constante, a una desazón que le carcomía por dentro. En el escenario, donde debería reinar la alegría, la conexión con el público, Andy se sentía apático, sin sabor, vacío. Se veía obligado a fingir, a recurrir a refrescos para animarse, para encontrar una chispa de energía que le permitiera disimular el sufrimiento interno, la angustia que lo consumía por dentro. ¿Puede alguien disfrutar de su verdadera pasión, entregar su alma en el escenario, cuando la persona que tienes al lado, el que se supone que es tu hermano,
te está presuntamente hundiendo y te roba hasta el alma. La tensión entre ambos era insostenible, una olla a presión a punto de estallar, con cada día que pasaba sumando más resentimiento y más silencio entre ellos. Andy describe cómo Lucas llevaba meses, desde enero, en un estado de nerviosismo extremo, una situación que preocupaba profundamente a su compañero, a pesar de todo lo que ya estaba ocurriendo. Revela un momento vulnerable en Valladolid, donde la preocupación por el estado anímico de Lucas, a quien a pesar de todo, sentía ligado por años de vida compartida, le provocó un bajón tan intenso que tuvo que ser sacado llorando de una cena, incapaz de contener la angustia y la mezcla de sentimientos contradictorios. A pesar de los presuntos conflictos económicos y personales, la humanidad de Andy se mantuvo, sintiendo inquietud por su amigo de tantos años, un lazo que aún no estaba completamente roto. Pero esta preocupación se vio ensombrecida por un episodio violento que marcó un antes y un después. Tras una operación de nariz de Lucas, desaconsejada por los médicos, la tensión se volvió insoportable en un concierto en Mérida. Andy intentaba relajar el ambiente con sus tonterías habituales, buscando la complicidad con la banda y el público, intentando salvar la noche, pero Lucas, en un arrebato de furías incontrolables, le espetó un «cállate ya la boca», que heló la sangre de todos los presentes, provocando un silencio atronador en el escenario y entre bambalinas. ¿Qué detonó esta explosión de furia incontrolada en pleno escenario, ante la mirada atónita de sus músicos y el asombro del público? Lo que siguió fue un descenso a los infiernos de la violencia verbal y la agresividad contenida que venía cocinándose a fuego lento durante meses. Tras el concierto de Mérida, el que debió ser un momento de comunión musical se transformó en un campo de batalla. La discusión escaló a gritos descontrolados, una confrontación visceral que llevó a ambos al borde del contacto físico. Lucas se abalanzó sobre Andy como un tren, con la intención evidente de agredir, y este, lejos de acobardarse, de mostrarse sumiso como quizás esperaban, se dispuso a enfrentarlo, demostrando que también tiene su carácter, su orgullo, su límite. La presencia de su manager y asistentes fue crucial para evitar que la situación derivara en una agresividad física de mayores consecuencias, en una batalla campal con consecuencias inimaginables, pero las palabras que se lanzaron fueron como dagas afiladas. Nos dijimos de todo, heridas profundas que no cicatrizarían jamás. Los rumores de botellas volando y objetos no identificados, presuntamente arrojados, añaden un halo aún más siniestro y oscuro a la escena, sugiriendo una escalada de violencia que pudo haber terminado en tragedia. Las acusaciones de agresión mutua, de una violencia latente y explosiva, son escalofriantes. Andy acabó en el hospital, aunque achaca su aductor roto a un incidente futbolístico previo, agravado por el forcejeo con Lucas y su intento de tirar lo que había delante para protegerse o defenderse. ¿Hasta qué punto puede la frustración, el resentimiento y la presunta traición conducir a actos tan desquiciados y autodestructivos entre dos personas que alguna vez fueron como hermanos, unidos por la música y la vida? La situación económica alcanzó su clímax en el último concierto de Vista Alegre, un punto de inflexión que desbordó la paciencia de Andy y reveló la magnitud del abuso. La recaudación fue de 250.000 euros, una cifra espectacular, un éxito rotundo que debería haber significado un triunfo compartido. Pero para Andy, el cuento fue otro, una vez más. Apenas 10.000 euros le fueron liquidados, una miseria humillante comparada con el gigantesco pastel. Una diferencia abismal, 240.000 euros que, presuntamente, se evaporaron en el aire como por arte de magia, o, más probablemente, se desviaron directamente a los bolsillos de Lucas, a través de una compleja red de contabilidad opaca y gastos inflados. Esta brecha económica, desvelada con una mezcla de resignación y profunda indignación, es la prueba más tangible, la joya de la corona, del presunto saqueo continuado que Andy denuncia. No estamos hablando de pequeños desajustes administrativos o de malos entendidos, sino de un presunto robo a gran escala, un acto de predación financiera fría y calculada que dejó a uno de los artistas, a pesar de su inmenso talento y trabajo, en una situación cercana a la ruina, mientras el otro, supuestamente, se enriquecía obscenamente a su costa, viviendo una vida de lujo inmerecido. Los números no mienten, y en este caso, dibujan un panorama sombrío y desolador de explotación sistemática y presunta traición flagrante. ¿Cómo se explica esta disparidad tan flagrante en las ganancias de un dúo que compartía escenario y, teóricamente, un mismo destino? A partir de aquella fatídica pelea en mayo, que marcó un punto de no retorno, Andy tomó una decisión radical, inquebrantable: la distancia. Ya no había vuelta atrás, la amistad, la complicidad, el respeto, todo se había quebrado irremediablemente, reducido a cenizas por la ley de la codicia. Él,
que se considera una persona genuina, de principios, incapaz de fingir un abrazo o una mano tendida si el corazón no está en ello, si el alma no lo siente, decidió que no podía continuar con esa farsa, con esa pantomima de hermandad que ocultaba un abuso repugnante. Esto se ha terminado, sentenció con voz firme pero con el alma rota, consciente de que ponía fin a una etapa, pero salvaba su propia dignidad. La gira debía finalizar como hombres, por respeto al público y a los contratos, pero luego, cada uno por su lado, cada uno a su camino, sin mirarse atrás. Él ya preparaba su propio camino, su propio single, su propio disco en solitario, consciente de que el futuro a su lado, bajo la sombra de la presunta explotación, era insostenible e insoportable. Desde mayo, el silencio reina entre ellos, un silencio ensordecedor que habla de la ruptura absoluta. Solo a través de terceros, de personas de su entorno común, de intermediarios forzosos, Andy obtiene retazos de información sobre Lucas, porque él mismo ya no confía en su palabra, en su buena fe, en su honestidad. Esta distancia emocional es un reflejo de la profundidad del daño causado, un abismo de desconfianza que ya no puede ser salvado. ¿Puede una amistad, después de tal veneno y presunta traición, después de años de explotación, recuperarse alguna vez, o está condenada a convertirse en un recuerdo amargo y doloroso? Pero en medio de esta catarata de acusaciones y revelaciones, surge una pregunta incómoda, una reflexión que Andy no elude, mostrando una honestidad brutal. ¿Dónde estaba la responsabilidad de Andy en todo esto? Él mismo reconoce su despreocupación, su confianza ciega en Lucas, su falta de seguimiento de las cuentas, su delegación total en un amigo que, presuntamente, lo desvalijó. No es que no tenga las pruebas, es que no puedo, afirma con resignación, refiriéndose a los detalles financieros, a la contabilidad opaca que Lucas manejaba. Esta admisión de vulnerabilidad y, en cierto modo, de negligencia personal, no justifica en absoluto el presunto robo o la presunta estafa, ni exculpa a Lucas de sus presuntos actos, pero plantea un debate sobre la necesidad imperante de cada uno de ser custodio de su propio patrimonio, de proteger sus intereses. A veces, la confianza desmedida, la entrega total, puede ser el caldo de cultivo perfecto para la manipulación, para el aprovechamiento. Sin embargo, ¿qué clase de amigo, de compañero de vida y de profesión, se aprovecha de la inocencia, la lealtad o la buena fe de su compañero para llenarse los bolsillos de forma descarada? La dualidad de la situación es clara. Andy, un artista apasionado y con talento, pero presuntamente desfalcado. Lucas, el gestor que, presuntamente, ejerció un control abusivo, una dictadura financiera. ¿Qué lecciones morales y económicas nos deja esta trágica historia de confianza rota, de sueños compartidos y de dinero desaparecido en las sombras de una amistad? La gente en la calle ya habla, ya especula, ya se atreve a juzgar con una mezcla de sorpresa y profunda decepción. Las declaraciones de Andy no solo son una denuncia devastadora, sino un auténtico terremoto que ha resquebrajado los cimientos de la imagen pública de Lucas, esa imagen de compañero leal, de amigo incondicional, que tantos años se esforzó en construir y mantener. Se han expuesto verdades presuntamente ocultas, comportamientos cuestionables que rayan en la criminalidad, y una versión de los hechos que choca frontalmente con cualquier relato previo, desmoronando la fachada de perfección. Andy, a pesar de todo el dolor, reitera que no se alegra del mal ajeno, y menos del de alguien con quien ha compartido media vida, pero no puede callar la presunta manipulación, el presunto engaño y la expoliación de la que ha sido víctima. Advierte con la autoridad de quien conoce al personaje que Lucas tiene una habilidad innata para venderse muy bien, o exagerar en su venta, una cualidad que ahora, tras estas revelaciones tan impactantes, adquiere un matiz siniestro y alarmante, sugiriendo que toda su vida pública podría haber sido una gran farsa. Es posible que la opinión pública, ahora conociendo esta cruda versión, cambie drásticamente su percepción de Lucas, el hombre que una vez fue presentado como el alma y el cerebro financiero de Andy y Lucas, y se le desenmascare como el verdadero villano de esta historia. Este testimonio no es solo la historia de un dúo musical que se desintegra, es un drama humano desgarrador de ambición desmedida, confianza traicionada de la forma más cruel, y dinero que, presuntamente, ha corroído una amistad de más de 2 décadas hasta dejarla irreconocible. Las denuncias de Andy, que incluyen presuntos robos sistemáticos de derechos de autor desde el primer día, presunto desvío fraudulento de ingresos por conciertos y plataformas digitales a una escala industrial, y un presunto control económico, abusivo que lo relegó a la miseria, pintan un retrato sombrío, casi gótico, de lo que se cocía tras bastidores, lejos de los focos y los aplausos. La tensión emocional, la amargura de los últimos años vividos en un silencio cómplice, y la confrontación física en Mérida, que casi termina en tragedia,
Son el clímax explosivo de un infierno personal y profesional que Andy ha soportado en un martirio silencioso, y que ahora, por fin, ha estallado sin miramientos. Lucas, en estos momentos, se encuentra en el ojo del huracán, señalado por millones, con la obligación moral y ética de dar explicaciones contundentes y veraces ante el aluvión de graves acusaciones que pesan sobre su conciencia. ¿Se atreverá a enfrentar la verdad, a dar la cara ante semejante escándalo, o intentará desmentir estas afirmaciones con argumentos aún más débiles, buscando la huida en el silencio o la negación más absurda? Este espacio se ha convertido en el epicentro de un escándalo, sin precedentes en la historia de la música popular, un epicentro donde la verdad ha sido desenterrada con la urgencia y la pasión que la información merece. Hemos desvelado, paso a paso, cada detalle, cada lamento ahogado, cada acusación que Andy ha lanzado contra Lucas, tejiendo un relato que dibuja un panorama devastador. Desde los presuntos robos sistemáticos de derechos de autor en el éxito que los encumbró, Son de Amores, hasta las cifras millonarias de plataformas como Spotify y YouTube que, supuestamente, nunca llegaron a su bolsillo, ni siquiera un solo euro, pasando por las humillaciones constantes en la gestión de las entradas para sus propios conciertos, y la climática y violenta confrontación en Mérida que lo cambió todo. Lo que hemos presenciado, lo que hemos escuchado y detallado, es el derrumbe estrepitoso de una leyenda musical, la revelación cruda y sin filtros de un infierno personal y económico que Andy ha soportado en silencio, en la más profunda soledad, durante años interminables. Este es el relato completo, sin filtros ni medias tintas, de la cruda verdad que ha sacudido los cimientos de la música española, y que ha desvelado la cara más oscura de la ambición humana. La pregunta ahora resuena en el aire como un eco persistente. ¿Quién se atreverá a ser el siguiente en hablar, a romper el silencio de un sector que prefiere mirar hacia otro lado cuando el dinero corrompe? El impacto psicológico de esta presunta manipulación en Andy es incalculable, una herida que va más allá de lo económico. Vivir bajo la sombra de la sospecha, la traición y el control abusivo durante años, ha forjado en su espíritu una cicatriz profunda. El artista ha hablado de sentirse vacío, de la apatía que le invadía antes de cada concierto, de la necesidad de recurrir a refrescos para poder afrontar una realidad que le resultaba cada vez más asfixiante. La alegría de la música se había transformado en una carga pesada, en una rutina dolorosa. Cada aplauso del público era un recordatorio de que, mientras él entregaba su alma, alguien a su lado, en quien había depositado toda su fe, le estaba presuntamente desfalcando y minando su autoestima. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y la ruptura de esta confianza, de la forma más cruel y despiadada, ha dejado a Andy emocionalmente exhausto, con una sensación de vacío y desilusión que tardará mucho tiempo en sanar. La traición del amigo es la herida más profunda, aquella que deja una marca imborrable en el corazón y el alma de quien la sufre. ¿Cómo se reconstruye la vida y el espíritu después de una agresividad emocional y financiera tan prolongada y devastadora? Profundizando en las presuntas tácticas de Lucas, Andy relata cómo su compañero utilizaba una compleja red de argucias para mantenerlo en la oscuridad. No solo se trataba de ocultar cifras, sino de generar una atmósfera de dependencia donde Andy se sentía incapaz de tomar decisiones financieras por sí mismo. Las promesas de que todo estaba bajo control, de que él se encargaba de todo, eran el dulce veneno que lo mantenía en un estado de presunta ignorancia consentida. Se le presentaban documentos incompletos, se le daban explicaciones vagas sobre los gastos o los ingresos, creando un laberinto burocrático del que era imposible salir sin ayuda externa. La habilidad de Lucas para venderse muy bien se manifestaba en su capacidad para infundir una confianza que resultó ser falsa, una máscara de amigo que ocultaba a un presunto depredador económico. Era un juego psicológico de poder, donde uno dominaba y el otro, cegado por el afecto y la lealtad, se dejaba llevar hacia el precipicio. Esta manipulación constante, esta negación de la transparencia, es lo que finalmente ha llevado a Andy a explotar con la verdad. ¿Hasta qué punto la confianza puede ser ciega cuando se manipula con tanta maestría la buena fe de una persona? Este infierno personal y económico también tuvo un impacto demoledor en el proceso creativo de Andy, la fuente misma de su talento y su éxito. La musa, esa inspiración divina que acompaña a los artistas, se vio sofocada por la angustia y el resentimiento. ¿Cómo escribir canciones de amor y alegría cuando el alma está rota por la traición? La creatividad de Andy, el genio detrás de muchos de sus éxitos, se vio minada por la toxicidad de la relación. La música, que una vez fue su refugio y su pasión más grande, se convirtió en un campo de batalla interno, un recordatorio constante de lo que estaba perdiendo. El mero hecho de subir al escenario se convirtió en un acto de heroísmo, una farsa que cada vez le costaba más mantener. La presión de la presunta explotación, la frustración de ver su trabajo despojado de su justo valor, y la sensación de haber sido utilizado, apagaron esa chispa vital. Los acordes sonaban huecos,
Las letras carecían de la espontaneidad de antaño. Esta no es solo una historia de dinero, es la tragedia de un artista cuyo espíritu fue drenado por la avaricia ajena. ¿Puede un artista recuperar su esencia creativa cuando ha sido víctima de una depredación tan intensa? En este oscuro entramado, surge la figura del manager y de otras personas del entorno, quienes, según Andy, fueron testigos silentes o incluso cómplices involuntarios de la situación. ¿Podían haber hecho más para proteger a Andy? Estaban al tanto de las presuntas irregularidades financieras y prefirieron mirar hacia otro lado por miedo, por interés o por conveniencia. La figura del manager es crucial en cualquier carrera artística, y su papel en esta presunta trama de desfalco es, cuanto menos, cuestionable. Andy revela que fue la intervención de su manager y otros asistentes la que evitó una agresividad física mayor en Mérida, pero ¿por qué no intervinieron antes, cuando las señales de abuso financiero eran ya evidentes? Esta es una pregunta que resuena con fuerza, y que pone en tela de juicio la integridad de todo el equipo que rodeaba al dúo. La omisión, el silencio, la aquiescencia, también pueden ser formas de complicidad en una situación de abuso. La cadena de responsabilidades es más larga de lo que parece a primera vista, y el escándalo podría salpicar a más figuras de lo que la gente imagina. ¿Hasta qué punto la presunta ceguera de unos y la supuesta complicidad de otros contribuyó al infierno de Andy? Las revelaciones de Andy no solo tienen un peso moral y social, sino también implicaciones legales de gran calado. Las acusaciones de robo de derechos de autor, desvío de fondos y presunta estafa son delitos graves que podrían llevar a Lucas ante los tribunales. Andy ha sido cauto al no afirmar explícitamente haber iniciado acciones legales, pero la naturaleza de sus denuncias sugiere que este podría ser el siguiente paso inevitable. Los datos sobre los ingresos de Spotify, YouTube y los cachés de los conciertos constituyen pruebas irrefutables que una auditoría forense podría confirmar con precisión milimétrica. La justicia, aunque lenta, suele llegar, y Lucas podría enfrentarse a un proceso largo y costoso, con consecuencias penales y económicas devastadoras. La reputación, el patrimonio y la libertad podrían estar en juego. Este no es un mero culebrón de famosos, es una presunta historia de crímenes financieros que podrían sentar un precedente en la industria musical. ¿Está Lucas preparado para enfrentarse a la justicia? ¿O seguirá intentando evadir su responsabilidad ante el peso de la ley y de la verdad? La imagen de Andy y Lucas como dos hermanos inseparables, dos almas gemelas unidas por la música y una amistad indisoluble, se desmorona ahora para revelar una cruel hipocresía. Lo que se vendía al público como un idilio fraternal, era, en la oscuridad, una relación de presunta explotación y control. Esa sonrisa en el escenario, ese abrazo al finalizar un concierto, esa complicidad forzada ante las cámaras, se han revelado como una farsa, una careta cuidadosamente elaborada para ocultar el abismo que los separaba. El público, que tanto los admiró y los quiso, se siente ahora traicionado, engañado por una narrativa que resultó ser pura ilusión. La ruptura de este mito es dolorosa para sus seguidores, que ahora deben confrontar la verdadera naturaleza de sus ídolos. La construcción de una marca personal y artística basada en la mentira es un acto de cinismo que deja una profunda cicatriz en la confianza del público. ¿Cómo se recupera la fe en un artista cuando descubres que toda su imagen pública era un castillo de naipes construido sobre el engaño y la avaricia? Este escándalo no es un caso aislado, es un espejo que refleja las sombras y las vulnerabilidades de una industria musical que a menudo explota a sus talentos. La historia de Andy es un llamado de atención para miles de artistas que, por confianza, por inexperiencia o por la necesidad de delegar, terminan siendo víctimas de presuntos abusos por parte de sus socios, manager o discográficas. Es un recordatorio de la importancia de la transparencia, de los contratos bien definidos y de la auditoría constante de las finanzas. La falta de educación financiera y la presión por alcanzar el éxito pueden convertir a los artistas en presa fácil para aquellos con intenciones menos honestas. Este caso debería ser un catalizador para un cambio profundo, para una mayor protección de los creadores y para una ética más rigurosa en el negocio de la música. La historia de Andy y Lucas es un grito ahogado que ahora resuena con fuerza, pidiendo justicia no solo para él, sino para todos aquellos que han sufrido, o podrían sufrir, un destino similar. ¿Cuántos otros Andys existen, sufriendo en silencio el presunto desfalco de sus Lucas, esperando el momento de la verdad para alzar la voz? El silencio de Lucas en este momento es ensordecedor, una táctica que muchos interpretan como una admisión tácita de culpa o, al menos, como una señal de que no tiene argumentos sólidos para refutar las aplastantes acusaciones de Andy. Mientras Andy ha expuesto su alma, su dolor y las pruebas de su presunto calvario, Lucas ha optado por el mutismo, por esconderse tras la cortina de la inacción. ¿Está planeando una defensa, o está simplemente superado por la magnitud del escándalo y la vergüenza?
Los rumores apuntan a que su estado anímico ha sido frágil desde hace meses, una posible consecuencia del estrés de mantener una farsa tan elaborada y de la inminente exposición de sus presuntos actos. La presión mediática, la condena social y la posible acción legal son un peso enorme que ahora recae sobre sus hombros. La negación ya no es una opción viable, el público exige respuestas, claridad. La verdad ha sido puesta sobre la mesa, y Lucas está en el banquillo de los acusados, esperando el veredicto popular. ¿Podrá el silencio, por muy prolongado que sea, acallar la verdad, o solo servirá para hundirle más profundamente en la miseria de su propia reputación? Hemos recorrido cada rincón de este abismo de traición, de presunto robo, y de un infierno personal que Andy ha soportado durante años. Hemos desvelado la verdad oculta, las cifras escandalosas, la manipulación descarada y la explosión de una amistad legendaria. La revelación de Andy ha fulminado a Lucas, y este escándalo apenas comienza. No te pierdas ni un solo detalle de la inminente respuesta, las nuevas pruebas y el veredicto final en esta batalla que cambiará para siempre la historia de la música. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma para no perderte lo último de esta bomba que estalla en la industria. Esto es solo el principio de la verdad.